Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches con todos, bienvenidos a 24 horas. El presidente de la República confirma que va a participar en el debate del domingo y así disipa las dudas sobre su participación. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, buenas noches. Y en otro tema, la justicia vuelve a ponerse en la mira. Jueces y abogados investigados en el llamado caso Fachada. Ya mismo les contamos de qué se trata. Aquí empezamos. Sí, el presidente candidato Daniel Noboa, vía decreto ejecutivo número 505, encargó nuevamente la presidencia de la República a Cynthia Yeliver desde las 6 de la tarde de este jueves hasta las 10 de la noche del domingo 19 de enero. El encargo lo realiza para asistir al debate presidencial organizado por el Consejo Nacional Electoral, que se llevará a cabo el domingo en las instalaciones de los medios públicos en Quito. El primer mandatario tiene previsto viajar a los Estados Unidos ese mismo día para asistir al acto de juramentación del presidente Donald Trump. Tres jueces anticorrupción y varios abogados son investigados por su presunta participación en los delitos de tráfico de influencias y delincuencia organizada. La Fiscalía informó que se habría intentado obtener la libertad de los hijos del cabecilla de la organización delictiva Los Comandos de la Frontera. Los allanamientos a viviendas y oficinas se realizaron durante la madrugada de este jueves en Esmeraldas y Quito, en lo que se denominó el caso Fachada. Tras una denuncia ingresada a través del buzón de transparencia de Fiscalía, esta abrió una investigación previa en contra de tres jueces anticorrupción y abogados, que presuntamente bajo argucias jurídicas habrían intentado conseguir la libertad de los hijos de Roberto Carlos Álvarez Vera, cabecilla de la organización delictiva Los Comandos de la Frontera, quienes están procesados por delincuencia organizada. Uno de los investigados es Osvaldo Trujillo, abogado del hijo de la vicepresidenta Verónica Abad. Él fue aprehendido por tenencia y porte no autorizado de municiones. En su vivienda se hallaron cartuchos de varios calibres e incluso de uso militar. Las autoridades ya siguen la pista de la agrupación Los Comandos de la Frontera desde agosto del 2024, cuando la policía dio un duro golpe a este grupo al capturar a Álvarez. Según un informe de esta institución, el cabecilla habría extendido sus operaciones desde Colombia hasta España y Ecuador y presuntamente coordinaba el tráfico internacional de drogas. Además, creó un imperio económico aparentemente a través del lavado de activos bajo empresas fachada y transacciones bancarias ilícitas, para lo cual utilizaba los nombres de sus hijos Carlos y Kerly. En tanto que los jueces investigados pertenecen a la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, unidad creada apenas en 2022, en donde se nombraron a 14 magistrados, dos de ellos hoy involucrados, mientras que en enero de 2024 se aumentó el número con 7 jueces adicionales. Hoy, uno de ellos involucrado en las investigaciones. En los allanamientos, la Fiscalía fijó como evidencias fajos de dinero, celulares, computadoras y documentos que tendrían relación con el caso. Belén Merizalde, Teleamazonas. Y durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, el próximo secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que el gobierno de Donald Trump continuará brindando apoyo a Ecuador en materia de seguridad. Además, mencionó que nuestro país podría ser parte del grupo de la CAFTA. Las declaraciones se dieron durante una reciente sesión en el Senado de los Estados Unidos, en la cual el próximo secretario de Estado del gobierno de Donald Trump hizo referencia a la presencia de narcoterroristas y dictadores en el hemisferio. En este sentido, Marco Rubio alertó que su país está dispuesto en continuar apoyando a Ecuador en materia de seguridad. Se enfrentan amenazas de seguridad que son únicas en la historia del Ecuador. Y se enfrentan a estas amenazas porque tienen violencia y pandillas que vienen de la frontera colombiana, usando Ecuador como país de tránsito. Y hay más que podemos hacer y lo hemos hecho, tan solo del equipo para ayudarlos, para restaurar un poco de la sensación de estabilidad. En este contexto, Rubio detalló que Ecuador podría ser parte del grupo de CAFTA, a lo que el ex canciller Juan Carlos Holguín toma este enunciado como estratégico y un acierto para la lucha contra la violencia. Desde la pandemia y posteriormente el ataque de Rusia contra Ucrania, Estados Unidos ha buscado socios comerciales fiables en la región para lo que se conoce como el nearshoring. Por lo tanto, es una gran noticia que Ecuador pueda
pueda tener esta apertura. CAFTA es el primer acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos y un grupo de economías en desarrollo más pequeñas, en las que se cuentan nuestros vecinos centroamericanos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, países con los cuales Ecuador no tiene una relación tan lejana. El año 2022 el Ecuador tuvo un ingreso en la Alianza para el Desarrollo en Democracia y es parte de una alianza de países centroamericanos, aprovechando que tiene una frontera Costa Rica con Ecuador. El acierto acá es que el gobierno ecuatoriano ha logrado que esa sea una puerta para el Tratado de Libre Comercio. Dentro del gobierno de Daniel Noboa, Estados Unidos es el segundo país que muestra su apoyo para aportar en la lucha contra el narcotráfico y la violencia transnacional. La primera nación fue Argentina, a través del gobierno de Javier Milei. Astrid Singre, Teleamazonas. Tras varios operativos en Flor de Bastión, en Guayaquil, la policía capturó a 6 delincuentes. 3 de ellos intentaron huir con un ciudadano secuestrado. En otra intervención se detuvo a la banda que intentó secuestrar al dueño de un negocio en Sauce 6. Así fue como agentes motorizados de la Policía Nacional este miércoles persiguieron hasta capturar a una banda de secuestradores que minutos antes raptaron a un taxista informal a la altura de Peca y lo trasladaron hasta el bloque 21 de Flor de Bastión en el noroeste de Guayaquil. Fue en este punto donde los uniformados se percataron del movimiento inusual del vehículo escoltado por 2 motorizados. Los agentes dispararon a las llantas del automotor que terminó volcado y con 3 de los 4 secuestradores capturados, logrando aislar a un menor de 17 años y aprender a 2 sujetos, los mismos que responden a los nombres de Andy D, de 19 años, Eduardo R, de 20 años. La víctima de secuestro también fue liberada y trasladada herida a una casa de salud, con golpes en su cuerpo, producto de la tortura a la que fue sometida. Las operaciones policiales no quedaron ahí, ya que se emprendieron varios allanamientos la madrugada del jueves en diferentes sectores de Flor de Bastión, que permitieron la captura de 3 delincuentes más. A ellos se les encontró un arma de fuego, 4 cajas con municiones, 4 fundas con marihuana y estos panfletos escritos por la facción de los Fénix. La gente dueña de estos domicilios, por temor a represalias, abandonan estas casas, se apoderan estos domicilios, estos delincuentes, para justamente tener a las personas secuestradas ahí. En simultáneo, la institución policial informó de la captura de 6 de los involucrados en el ataque armado e intento de secuestro al propietario de un local comercial en el sector de Sauce 6. Los integrantes de esta banda delictiva fueron detenidos cuando pretendían secuestrar a otra persona en el norte de Guayaquil. En el mismo carro que usaron en el atentado anterior, esta camioneta negra, reportada como robada desde diciembre del 2024. El dueño del local baleado el pasado sábado 11 de enero huyó del país y cerró su negocio. Ricardo Alcíbar, Teleamazonas. Y capturaron en Medellín a Lady Tatiana Restrepo, expareja de Junior Roldán, alias Junior, asesinado en Colombia. Así la informaron a Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior en sus redes sociales. Restrepo es de nacionalidad ecuatoriana y colombiana, con difusión roja de la Interpol. Tiene un proceso en Ecuador por el delito de lavado de activos y, según la investigación fiscal, habría administrado activos ilícitos e ingresado más de $1 millón al sistema financiero nacional. 2024 se convirtió en el segundo año más violento de la historia del país y el mes con mayor número de homicidios, diciembre. Pese a que el gobierno sostiene una reducción de casos, la provincia del Oro registró en un solo mes un incremento del 400%. Logramos reducir las muertes violentas en un 15.5%. Aunque esa cifra es real y el país experimentó una reducción de las muertes violentas y se compara con 2023, el 2024 no deja de ser un año malo para Ecuador en materia de seguridad, pues pasó a ser el segundo más violento en la historia. Tal es así que una persona fue asesinada cada 1 hora y 15 minutos. En el último mes de 2024, que fue el más violento, Guayas aglutinó el 52,5% de todos los homicidios, seguido
por el oro con 16,5% y Los Ríos con 12,3%. Estas tres provincias, sumadas a Manabí, Orellana y Santa Elena, viven bajo estado de excepción desde octubre, mientras que Sucumbíos se sumó a esa lista el pasado 3 de enero. Pese a que allí rige el estado de excepción, la inseguridad no cesa. El caso más preocupante es el que atraviesa la provincia de El Oro, que del 25 de noviembre al 25 de diciembre de 2023 sumó 18 muertes violentas, pero en el mismo periodo de 2024 llegó a 98, es decir, un incremento de 400%. ¿Por qué El Oro es importante actualmente para el crimen organizado? Uno es por la importancia que tiene el puerto de Machala en la exportación de banano y una contaminación también que tienes de contenedores hacia mercados internacionales. El segundo es la importancia que va adquiriendo la minería ilegal dentro del posicionamiento criminal. Y el tercero es el tráfico de armas desde Perú. Según Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, los estados de excepción no están dando ningún tipo de resultado. Las organizaciones criminales se adaptan a la militarización y se adaptan a los estados de excepción. Durán es el ejemplo más claro para entender cómo la militarización desde el 2018 no ha generado efectos positivos en la reducción de la violencia. La estrategia tiene que ser en estos sectores incrementar la presencia de las fuerzas del orden en patrullajes diarios permanentes. Así las cosas, dicen los consultados, es necesario revisar las estrategias para que empiece a existir una reducción sostenida de los homicidios, principal indicador de la violencia en un país. Belén Merizalde, Teleamazonas. Los candidatos presidenciales disminuyen sus recorridos para concentrarse en el debate presidencial de este domingo. Sin embargo, hay quienes sí han visitado ciudades como Santo Domingo o Riobamba. A 3 días del debate presidencial obligatorio, así es como se encuentran los candidatos, reunidos con sus equipos de trabajo preparándose para la jornada del domingo. Jimmy Jairala, por ejemplo, en Riobamba, conversó con sus candidatos a asambleístas y aseguró que una de las propuestas que planteará será la educación dual. Para procurar que estos programas de formación académica se combinen con experiencia laboral. En quinto y sexto año de colegio, por ejemplo, ya los chicos salen no solo con una remuneración, sino con esa experiencia. Posteriormente recorrió las principales calles de esta ciudad. Lo mismo ocurrió con Jorge Escala, aspirante de Unidad Popular, aunque este miércoles estuvo en Guayaquil, donde se reunió con educadoras del MIES. Este jueves suspendió sus recorridos para concentrarse en el debate. Dijo que dejará claro que protegerá el petróleo. La riqueza va a servir para resolver las necesidades de la gente. Salud, educación, trabajo y reactivación económica. El candidato por el movimiento Construye, Henry Cucalón, optó también por prepararse para el debate, al igual que Andrea González, candidata de Sociedad Patriótica. Sin embargo, este miércoles visitó Guaranda, la capital de la provincia de Bolívar, y este jueves, durante la mañana, estuvo en la primera emisión de 24 horas exponiendo sus propuestas. Los procesos burocráticos, la corrupción enquistada en los mandos medios del Ejecutivo, en la Asamblea, en el Judicial, te hablan de una depuración. Uno de ellos, Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano, quien estuvo en Santo Domingo con ciudadanos y comerciantes. En entrevistas a medios de comunicación habló de recuperar la economía. Lo que hay que hacer es bajar el IVA del 15 al 12% nuevamente y llevarlo al 10%. Cero IVA a la canasta básica. Juan Iván Cueva, del movimiento Amigos, se reunió con periodistas y otros gremios en la capital para exponer sus propuestas en materia de seguridad, mientras que Enrique Gómez, del movimiento Suma, estuvo en la provincia de Los Ríos junto a sus candidatos a asambleístas promoviendo su propuesta de gobierno. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Y los candidatos a la presidencia plantean generar educación tecnológica para jóvenes, mientras que los aspirantes de la Asamblea trabajarán en la seguridad social, dicen. Son parte de las propuestas que los candidatos difunden en sus redes sociales. Que puedan tener acceso a 12 días de campaña electoral y los candidatos a la presidencia de Ecuador y a la Asamblea Nacional continúan explicando sus propuestas a través de la campaña en redes. Francesco Tabaqui, candidato a la presidencia de Ecuador por Creo, menciona la creación de guarderías élite e incentivar a empresas que contraten a madres solteras. Guarderías élite, de primera. Incentivo
para las empresas y para los emprendedores que contraten madres. Mientras, Luisa González, candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, abrirá carreras tecnológicas y virtuales a jóvenes, permitiendo a los universitarios trabajar en horas libres. Por eso vamos a crear oportunidades aquí, oportunidades para nuestros jóvenes en educación, pero también en empleo. Mi primer empleo junto con la empresa privada. Vamos a darles un año para que cuando se gradúen, un año de empleo. Mientras los postulantes a asambleístas nacionales como Luisa Delgadillo, candidata por el Partido Social Cristiano, promete trabajar por la seguridad social justa. Por una seguridad social fuerte. Tu salud será nuestra prioridad. Tendrás citas oportunas, medicinas y atención hospitalaria de calidad. Juan José Reyes, candidato a asambleísta nacional por ADN, propone brindar educación financiera y apoyar el emprendimiento joven. Trabajaré incansablemente para que la educación financiera llegue a nuestras escuelas y para que el emprendimiento y una educación de calidad sean el motor del progreso. De esta forma, los candidatos a la presidencia y a la Asamblea Nacional mantienen la campaña virtual rumbo a las elecciones generales 2025. Erika Vera, Teleamazonas. Con sus sueños. Contigo construiremos un... Y reformas al Código Laboral para facilitar la contratación e incentivos tributarios a las empresas que sumen nuevo personal a sus filas constan entre las propuestas de los candidatos presidenciales en materia de empleo. Revisemos las iniciativas de 4 organizaciones políticas. De la mano de la empresa privada, el Partido Sociedad Patriótica ofrece facilitar la generación de empleos a través de la creación de una plataforma nacional de empleo juvenil, desarrollar una bolsa de empleo nacional enfocada en la inserción laboral de jóvenes a través de pasantías pagadas. Este programa se puede realizar en colaboración con empresas privadas que participen ofreciendo pasantías a jóvenes recién graduados. Y entender que un gobierno cuando no ayuda, estorba, es lo que creo que necesita este país para el cambio. Algo similar propone Izquierda Democrática a cambio de incentivos para el sector privado. Promover políticas que impulsen la creación de empleos de calidad a través de la capacitación profesional, el fomento al emprendimiento y el apoyo a las MIPYMES, que son motores clave del empleo en el país. Estas empresas recibirán incentivos fiscales, financiamiento accesible y un entorno más favorable mediante la simplificación de trámites burocráticos. Y aparecen también las reformas al Código del Trabajo. Por ejemplo, Pachacutic promueve reformas legales que garanticen igualdad de oportunidades en emprendimiento y empleo decente para mujeres y población LGBTIQ, implementando políticas para erradicar la brecha salarial y reconocer la economía del cuidado en la política pública. Y a esto añade el movimiento Amigo, facilidades para conseguir empleo fuera del país. Se establecerán acuerdos bilaterales y multilaterales que faciliten la movilidad laboral de los ecuatorianos hacia mercados internacionales que demanden mano de obra calificada. Esto incluirá la homologación de títulos profesionales y programas de capacitación que garanticen condiciones laborales dignas en el extranjero. Vamos a inyectar $1.000 millones en inversión pública para poder generar empleo de manera directa o indirecta a través de la empresa privada. En general, las propuestas giran sobre reformas legales, incentivos para la contratación sobre todo de jóvenes y también créditos para emprendimientos. Son los planes de trabajo en lo laboral de 4 de los 16 que aspiran a llegar a Carondelet. Carlos Acoto, Teleamazonas. 943 observadores electorales fueron acreditados por el Consejo Nacional Electoral para vigilar los comicios del 9 de febrero. Este es el mayor número registrado en una elección en el país. Las elecciones generales del 9 de febrero se convertirán en las que cuenten con mayor número de observadores, pues el Pleno del Consejo Nacional Electoral acreditó a 943 personas para aquello entre ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y misiones internacionales. Además, otras 171 personas fueron descalificadas por incumplir requisitos. Nosotros tenemos 225 personas naturales ya registradas, 70 son personas jurídicas, y solamente 5 por el exterior, que están en trámites de acreditación, 632 solicitudes, 102 solicitudes de observación internacional.
Por ejemplo, solamente la Unión Europea desplegará a un equipo de 120 personas de 25 países, de las cuales 38 ya se encuentran en distintas provincias. La Unión Interamericana de Organismos Electorales enviará 11 delegados y 5 de la Asociación Mundial de Organismos Electorales, entre otros. Hay dos tipos de acciones. Hay los observadores que vienen un día antes, 2 días antes, están el día del proceso, presentan un informe, pero hay organismos que hacen sus observaciones, tienen reuniones de carácter técnico con nuestro personal, a efecto de ir enterándose y recomendando si fuera necesario. Desde la Unión Europea, su jefe de misión, Gabriel Mato, adelantó que estarán vigilantes de la campaña, el debate, los simulacros e incluso la licencia del presidente candidato. No somos ajenos, lo decía desde el primer momento, a todo lo que está sucediendo. Eso nosotros vamos a analizar todo y si tienen incidencia, lógicamente, en el proceso electoral, lo haremos en las consideraciones en su momento. Mientras tanto, los observadores nacionales estarán el día de la elección en las juntas receptoras del voto para garantizar que el escrutinio sea transparente. Van a poder tomar un acta y poder verificar posteriormente si la información de estas juntas receptoras de voto es la que se acredita. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Seguimos la falta de acuerdos dentro de la Corte Nacional de Justicia y el silencio del Ejecutivo posterga la entrega de las ternas con quienes serían elegidos sus delegados al Consejo de la Judicatura. De momento, solo 3 de las 5 fuentes nominadoras de las ternas han entregado los nombres. En menos de 2 semanas, los vocales del actual Consejo de la Judicatura terminan su periodo de funciones y, en teoría, este organismo debe ser renovado con la designación de los nuevos vocales. No obstante, el tiempo se viene en contra. Ni la Corte Nacional de Justicia ni el Ejecutivo han remitido sus ternas y este consejo deberá prorrogarse en funciones, reconoce la vocal Yolanda Yupangui. Yo tengo que esperar que vengan a reemplazarme porque no puedo salir del despacho y dejar en el aire. Por eso le digo que o salimos los 4, quedamos los 4. Sin que el proceso avance, este Consejo de la Judicatura, que ha fallado en los concursos para jueces, en procesos de evaluación a jueces y fiscales, este consejo que ha sido muestra de la inestabilidad de la función judicial, deberá prorrogarse, guste o no, reconoce el penalista Pablo Encalada. La prórroga es como la consecuencia necesaria a la no designación. En los últimos 2 años no han tenido ni siquiera la capacidad para hacer la renovación de la Corte Nacional de Justicia, no han hecho la evaluación de los funcionarios judiciales. Los nuevos vocales deben salir de las ternas propuestas por las 5 fuentes nominadoras: Fiscalía, Defensoría Pública, Asamblea Nacional, Poder Ejecutivo y Corte Nacional de Justicia. Aunque el nombre del actual presidente de la Judicatura, Mario Godoy, ha sonado como opción en las ternas que faltan, la investigación que pesa en su contra prácticamente lo ha descartado. Se conoce que en la presidencia se analizan perfiles para proponer la terna. De igual forma, en la Corte Nacional de Justicia se ha convocado para sesión extraordinaria de este viernes en busca de una lista de consenso. Pero varios sectores profesionales creen que es la oportunidad de dar un giro con la llegada de perfiles no cuestionados, no contaminados, caras nuevas con garantía de transparencia. La tengamos gente de los mejores perfiles para que puedan hacer un buen trabajo y puedan mantenerse los 6 años, cumplan todos los vocales. Pero si hablamos de alguien que tiene cuestionamientos, que está enfrentando investigaciones, pues es mejor separarnos de estas posibilidades. Por ahora, el Consejo de Participación Ciudadana espera que lleguen las 2 ternas restantes. Si el proceso no logra agilidad, esta misma judicatura de los concursos fallidos y vocales cuestionados seguirá en funciones. Fausto Yepes, Teleamazonas. La sentencia contra John Pollitt, hijo del ex contralor Carlos Pollitt en Estados Unidos, deberá esperar. El fiscal estadounidense Mackenzie LaPointe solicitó un aplazamiento de al menos 90 días, por lo que la condena, que se conocería este 30 de enero, se podría dictar después del 30 de abril. Según el escrito del fiscal, John Pollitt no ha entregado los 16,5 millones de dólares como se comprometió para acceder a una pena reducida tras declararse culpable por conspiración para lavado de activos. Policías del servicio pasivo temen que los cambios y las auditorías realizadas en el ISPOL pongan freno a la recuperación de los activos desfalcados. La anterior administración, hoy observada por la Contraloría, logró recuperar casi 400 millones de dólares.
Es la Comisión Jurídica en Defensa del ISPOL, una organización conformada por más de 300 policías en servicio pasivo, la que dirigió una carta a la ministra del Interior, Mónica Palencia, haciéndole varias preguntas sobre lo que ocurre con esta institución, donde su exdirector fue removido, donde la Contraloría ha entrado a examinar, donde se han tomado varias decisiones a nivel directivo. Piden una explicación sobre la decisión de suspender cualquier actividad que implique la participación o aprobación de negociaciones del ahora director general de la institución. Preguntan por qué Renato González, a quien se le ha prohibido dar declaraciones en medios de comunicación, fue removido sin haber cumplido el tiempo designado para su función. Creen que podría existir un conflicto de interés, dado que la ministra Palencia ejerció la defensa de varios de los acusados en esta trama antes de asumir su cargo. Y sobre eso, también piden una aclaración, pues estaría poniendo en grave riesgo los procesos de recuperación de los dineros de los afiliados, creen. Al término de la administración anterior, el ISPOL logró recuperar 368 millones de dólares y se hicieron gestiones para obtener de vuelta 170 millones de dólares en Estados Unidos y 35 millones de dólares en Guatemala. Para el efecto se contrataron estudios jurídicos. Uno de esos contratos ha sido observado por la Contraloría, desde donde se ha detectado un presunto perjuicio. Entre auditorías, cambios administrativos y cuestionamientos de ida y vuelta, afiliados, pensionistas, entre otros, temen que a la recuperación de los activos del ISPOL se le ponga freno. Carlos Acoto, Teleamazonas. Y les contamos que el Ministerio de Ambiente suspendió temporalmente la licencia ambiental al municipio de Guayaquil tras detectar varias irregularidades. Más de 4.000 trámites estarán a cargo de la Prefectura del Guayas. Desde ahora la Prefectura del Guayas es la autoridad encargada de proporcionar licencias ambientales en Guayaquil, debido a la suspensión temporal emitida por el Ministerio de Ambiente al municipio por varias irregularidades presentadas en el periodo 2018-2024. Con el retiro de la licencia, el municipio no podrá otorgar permisos, controlar y realizar el seguimiento en materia ambiental a diferentes actividades, sean estas comerciales e industriales. Según Isabel Tamaris, directora de Ambiente del municipio de Guayaquil, en diciembre de 2024, el Ministerio realizó una auditoría que tiene como objetivo la revisión de la gestión como autoridad competente, pero esto no se cumplió. No se respetó el debido proceso, esto no fue manejado técnicamente. Entonces, en ese sentido, apelamos a que el Ministerio pueda revisar este proceso, pueda revisar estas no conformidades mayores. En el informe recibido se detallan temas técnicos y observaciones tecnológicas. Incluso Tamaris mencionó que el Ministerio realizó la búsqueda de información que no formaría parte del concepto de auditoría. El Ministerio del Ambiente, en algún sentido, solicitaron información e incluso ingresaron al CERCOP a revisar información de nosotros como operadores, es decir, como usuarios. Desde la notificación del retiro, el municipio de Guayaquil tiene 8 días para entregar el plan de acción que responderá a las inconsistencias encontradas. Mientras tanto, la Prefectura del Guayas asumirá más de 4.000 procesos habilitados. A esto, Marcela Guiñaga menciona que la Prefectura no solicitó las competencias ambientales del municipio de Guayaquil, pues ellos no tienen ni recursos ni personal. Nosotros no hemos sabido de esto, no teníamos presupuestado ni la gente ni los recursos para dar seguimiento a cada permiso ambiental. Por otro lado, la Dirección de Ambiente del municipio de Guayaquil destaca que las obras en Guayaquil continuarán, pues la suspensión no genera inconvenientes con los proyectos. Erika Vera, Teleamazonas. La revisión y matriculación vehicular en Quito empezarán el 20 de enero y ya no en febrero como todos los años. Las autoridades dieron a conocer además que este trámite se realizará en un solo paso. A partir de este 20 de enero, el trámite de la revisión técnica y matriculación vehicular se realizará en un solo proceso. Así lo dieron a conocer las autoridades capitalinas. Esto con el objetivo de agilizar trámites y optimizar el tiempo de los usuarios. El ciudadano tenía que pasar por 3 fases que él ni siquiera debería sentir. La primera era la RTV y la matriculación presencial. Segundo, el proceso de revisión técnica vehicular. Y finalmente terminaba con la matriculación en línea. Lo que planteamos ahora es que los 3 pasos se cumplan en un mismo lugar
y en el lapso de 20 minutos. Tome en cuenta que a partir del 20 hasta el 31 de este mes, este proceso estará disponible para todos los vehículos sin importar el número de placa. Sin embargo, a partir de febrero se mantendrá el calendario regular en función del último dígito de la placa. Se estima que este 2025 serán más de 600.000 vehículos entre livianos, motos y automotores pesados que cumplan con este proceso en los 6 centros de revisión vehicular que tiene Quito. Esta recarga de trabajo permitía o causaba que ciertas personas aprovechen para hacer actos al margen de la ley. Es decir, el ciudadano es la única persona, el artista principal de este nuevo cambio. La revisión vehicular se mantiene, los $28, eso no hay ninguna modificación. Antes de acudir a la revisión técnica vehicular, los propietarios deben cancelar los siguientes valores: la matrícula, las infracciones de tránsito, el valor de la revisión técnica vehicular, el adhesivo del mismo, el impuesto al rodaje y la tasa de la prefectura. Para vehículos nuevos, normalmente el día lunes ya pueden los concesionarios empezar con los gestores en el Bicentenario, los vehículos nuevos. Sin embargo, usted debe tener en cuenta que trámites como transferencia de dominio, renovación de matrícula y trámites de transporte comercial se continúan realizando en los centros de matriculación vehicular. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y la Policía Nacional iniciará el proceso de chatarrización de vehículos y motocicletas que han permanecido en los centros de acopio por más de 2 años. Varios de esos automóviles están involucrados en delitos. Son más de 16.000 automotores entre autos, motocicletas y otros bienes obsoletos que serán chatarrizados por la Policía Nacional. Los 16.356 automotores, prácticamente 2.765 son vehículos y 13.591 son motocicletas. Esteban Valencia, jefe de la Unidad Nacional de Acopio de Indicios y Evidencias, señaló que los bienes fueron incautados en operativos ejecutados en distintas provincias del país. Nosotros, la norma constitucional y legal nos permite chatarizar vehículos, nos permite chatarizar motocicletas que han sido parte de un proceso o causas pendientes con la antelación de 1 año. Más sin embargo, nosotros con fecha 31 de diciembre del 2022 está constando en el listado estos automotores y estos bienes. Varios de los vehículos están involucrados en hechos delictivos y presentan alteraciones alfanuméricas. Que es narcotráfico, secuestro, robo, extorsión, los que comúnmente nosotros hemos podido verificar en asesinatos, sicariatos, todo este tipo de delitos ingresan a los centros de acopio de indicios de evidencias a nivel nacional. El objetivo es evitar el colapso de los centros de acopio y que estos automotores regresen al mercado negro. Alejandro Cova, analista operativo de la Unidad Nacional de Acopio de Indicios y Evidencias, agregó que previo a la chatarrización, un listado de los artículos será publicado en las redes sociales de la policía. Propietarios, al poder verificar que existe algún automotor que es de su procedencia, lo que debe hacer es justificar mediante algún documento, que es matrícula, algún documento que haya hecho la compra de este automotor. Se comunicará con nuestra unidad y dejará de ser parte de este proceso de chatarrización. La fecha final del plazo de verificación e inicio de chatarrización será el 30 de enero. En Quito, Natalie Jiménez, Teleamazonas.